Gracias, Yesid. Y déjenme decirle a la audiencia que Yesid es coautor de este paper. Él fue muy formal en mantener la distancia, pero Yesid ha sido de los grandes motores de este proyecto y como lo dice así, es junto Uniminuto con el Rosario. Y esto arrancó como hace unos 4 años con una conversación con Juan Pacheco y ha ido creciendo. Tenemos a jóvenes investigadores, Felipe y Yesid, y pues Mauricio unió recientemente al proyecto. Entonces, yo creo que agradecerles a todos ellos porque ha sido un placer trabajar y pues cualquier comentario que tengan, pues estamos en ya etapa de intervención, pero pues de pronto para el análisis o cosas que se puedan mirar nos quedan unos meses. Entonces, motivación es el tamaño del sector informal mundialmente. 60% de los trabajadores se encuentran en el sector informal en el mundo y en el caso particular de la minería en Colombia, 87% del oro, o sea, de la producción, es estimado que viene de la minería informal y el 95% de la pequeña minería en Colombia no cuenta con permiso de autorización ambiental. Entonces, grande en el mundo y en el sector de la minería en Colombia, pues es prevalente la informalidad. Entonces, las preguntas con las que arrancamos el proyecto es cuáles son las barreras a la formalización minera. Para, para esto, o que ha hecho la literatura en general, han hecho experimentos controlados aleatorios, es decir, un RCT, Randomized Control Trial, por lo que le dieron el Nobel a Barner y a Duflo hace un par de años, que lo que buscan es, dado que tenemos un grupo de empresas, no escojamos a las mejores, no escojamos a las que más necesitan ayuda, simplemente escojamos aleatoriamente algunas de estas para recibir cierta intervención y después, como fueron escogidas aleatoriamente, comparamos unas con otras. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer nosotros, un experimento controlado aleatorio en el caso de minería. La mayoría de la literatura es formalización de empresas en contextos urbanos. Porque creemos nosotros que es muy importante hacer esto en minería, aparte que es otro sector, es que el Estado en general está ausente en estas zonas. Es muy fácil desde Bogotá, coja un bus a la oficina y trate de hacer el papel. Aquí estamos hablando de gente que están a 8 horas de distancia de la oficina más cercana, donde hicieron un viaje y la oficina del Estado les dijo, no, necesito un papel más, la cédula del 150%, porque es el chiste más común, y ya. Entonces, para ellos devolverse o volver a ir a la oficina es imposible. Entonces, es un sector donde el proceso de formalización tiene demasiados pasos y es un elevado costo. Entonces, pues eso es lo que queremos tratar de responder. Y más contexto colombiano, de 8.000 solicitudes de formalización, habían rechazado 39% y creo que esta es la cifra más relevante, solo una había sido aceptada. Entonces estamos en un contexto donde la gente ha intentado y es muy difícil. ¿Cómo se puede medir la complejidad? Ya van a haber otras medidas, pero hay esta cifra de Rubiano que dice que se necesitan 380 pasos para conseguir la aprobación en el Ministerio de Ambiente de un proyecto minero. ¿Listo? Entonces estamos hablando de un proceso súper difícil y vamos a ver entonces cómo subir la formalización en este sector minero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este gran proyecto de Colombia Científica? Estamos en el componente rural y específicamente el grupo de minería. Hicimos una recolección de línea base en enero de 2020 y estos son los resultados que vamos a discutir hoy. Hicimos, y sobre todo Uniminuto hizo talleres con mineros en diciembre del año pasado, donde les contaron los resultados y fue interesante contrastar, mire, esto es lo que dice el promedio versus estas historias personales. Entonces fue una mezcla y no sé si queda tiempo, de pronto cuando haga una presentación nos podemos extender, pero de pronto Jessita al final, si nos queda, les puedes contar un poco más de esto, de cómo es ese cruce de la información estadística que mostramos versus las experiencias personales, que creo que es algo muy importante en el contexto actual donde el DANE da una cifra del promedio, la distribución, y siempre oímos en el periódico las historias de esta esquina de la historia de esta esquina. Entonces hay mucho por entender. Y después de iteración entre resultados de línea base y talleres con minero, concluimos la intervención del RCT que íbamos a probar. Y yo creo que eso es muy especial de este paper, no es que teníamos una idea de intervención, vamos y probémosla. Creo que el proyecto fue concebido como preguntemos, diseñamos la intervención y ahí sí diseñamos el tratamiento. Entonces, eso fue lo que concluimos, ya les vamos a contar o me adelanto, la conclusión es que la barrera a formalización es
que es muy difícil el proceso y los pequeños mineros contra un funcionario del Estado que les dice alguna razón o no les responde, no tienen cómo proceder. Entonces lo que vamos a tratar es probar si con un programa de asistencia, o sea, estamos casi que nosotros representándolos, digamos, tenemos la facilidad de estar en Bogotá y de poder ir a las zonas, entonces ser como unos intermediadores de formalización o gestores, es el nombre que usamos, gestores de formalización, ver si con esto sí logramos que aumenten las tasas de formalización. Y los resultados de esta intervención que está pasando en este año se verán en enero de 2022 en lo que llamamos acá línea final. Tristemente por Colciencias nos toca cerrar. A mí me gustaría mirar más a largo plazo, pero yo creo que buscaremos otras fuentes de financiación porque no creo que en un año logremos voltear mucho la barra, pero bueno, para eso es lo que vamos a mirar. Pueden ver enero de 2022 como primeros resultados. Entonces la intervención está en curso y les vamos a contar resultados de línea base. Entonces, de qué está compuesto nuestra línea base. Eh, Tenemos 38 municipios en Antioquia, Chocó y Boyacá. Se encuestaron 1.071 mineros de 266 unidades de pequeña minería. ¿Listo? Entonces piensen más o menos que de cada uno encuestamos a 4. La unidad de análisis es la mina, porque es lo que queremos ver si se logra la formalización, la UPM, unidad de pequeña minería, pero también tenemos medidas a nivel minero, porque eventualmente nos interesa mirar, bueno, se formalizaron y eso implica más salarios o qué implica para un hogar que se haya formalizado la mina. Entonces, por eso tenemos las dos unidades de análisis, pero para el objetivo de hoy, digamos, creemos que en estas estadísticas a nivel minero no hay mucho que le sorprenda a uno de la Colombia rural. Nos van a enfocar solo en las pequeñas minas, en las UPMs. Entonces, en total, ¿qué tenemos? De esas 266, vamos a excluir las que tienen más de 100 hectáreas porque no entran dentro de esta categoría de pequeña minería. Y vamos a excluir las que son minerales diferentes a carbón y a oro, porque en últimas nos quedan muy poquitas como para poder hacer comparaciones. Entonces, si teníamos una mina de arena y un montón de minas de oro, pues puede ser muy difícil la comparación. Entonces, la muestra que tenemos finalmente al hacer esta restricción es 75 minas de carbón y 124 de oro, 48 que ya son formales. Entonces, estas nos van a servir de comparación, estas 48 formales, mientras que las otras que están en proceso informales, que nos quedan 151, son las que entran a la RCT. ¿Listo? Entonces, las de formal nos dan una idea de cómo es el panorama del sector cuando están formalizados y las otras son las que entran a nuestro experimento. ¿Listo? Entonces, visualmente, por si no hay algún colombiano en la sala, este es el mapa de Colombia, Chocó en el Pacífico, Antioquia, estos son la mayoría de oro, y Boyacá, aquí cerca, Bogotá, es donde está la mayoría de carbón, y los municipios pues están acá coloreados en amarillo en la parte derecha, específicamente los municipios que entraron en la encuesta. Entonces entremos en las estadísticas descriptivas. En el panel A vamos a estar hablando de las minas de oro y en el panel B de las de carbón, y por columnas las formales, o sea, las que ya lograron el papel del título minero, las que están en proceso, están como esperando respuesta o están en algún programa del ministerio, y las que llamamos informales, que son las que no están en proceso. La idea es que si entran en la intervención, la idea es enrutarlas en el proceso. Entonces puede ser un outcome que pasaron de informal en proceso. Entonces, ¿qué encuentra uno en estos resultados? El primero en área, como que uno diría, bueno, de pronto es algo del tamaño y no vemos como una relación clara en tamaños. Diría, bueno, de pronto las formales son más grandes y esto va bajando. En principio no lo vemos, eso que uno esperaría, pero también, y esto es creo que lo que más se debe resaltar en esta encuesta, es la desviación estándar. ¿Listo? Entonces, en general la desviación estándar es casi 2 veces la media. Y eso pues nos habla de que estamos con unos datos o con muchos problemas de reporte o que también hay mucha heterogeneidad. Entonces como que es difícil caracterizar el sector, pero bueno, en promedio tiene unas
10 a 20 hectáreas las minas que estudiamos. Y en número de trabajadores sí vemos un poquito más esa escala que esperaríamos, ¿listo? Entonces las minas formales sí tienen más trabajadores y van bajando a las que están en proceso, son un poquito más grandes que las informales, pero nuevamente la desviación estándar es muy grande. Y en seguridad social, ahí sí está de pronto lo que esperaríamos de que vaya eh, reduciéndose a medida que estamos cambiando la escala de formalidad. Entonces, en una mina formal, 43% de los trabajadores tienen seguridad social, que es como otra medida de informalidad, en este caso laboral. Bueno, en este caso es el lado positivo, entonces 43% son formales de los trabajadores de las minas formales, o sea, de las minas que ya tienen título. Y esto va cayendo hasta que en las minas informales, las que no tienen título, solo el 4% tienen seguridad social. Entonces, por ahí va una estadística que llegué un poquito tarde, pero estaban hablando un poco de cómo se define informalidad. Para nosotros, para las minas, es la tenencia o no del título. Para los trabajadores, una forma de medirlo es si tiene o no seguridad social. Entonces, ahí se ve un poco la correlación entre la formalidad de la mina y la formalidad de los trabajadores. Para carbón, estadísticas similares. En área no tenemos esa relación decreciente. En número de trabajadores tampoco, pero en formalidad sí se tiene un poquito. O sea, las minas formales en general tienen más trabajadores con seguridad social, pero en las de proceso informal ya no se da como esta diferencia. Listo. Entonces viene la siguiente medida, que es ¿y cuánto ganan? Como la primera parte es la parte económica. ¿Será que la formalización sí paga? O sea, ¿sería una inversión económicamente atractiva que ellos harían? Pues estos son los datos que nosotros recogimos de estas minas. Entonces, en mineral extraído de oro en gramos por día, si encontramos que las formales extraen más que las que están en proceso o las que son informales, pero nuevamente noten que la desviación estándar es muy alta. En cambio, en costos no encontramos mayores diferencias, nuevamente en costos por gramo. ¿Listo? Entonces esto son unos 90.000 pesos lo que les cuesta extraer un gramo. Eh, lo mismo en procesos, lo mismo en informales. Entonces parece que no es por el lado de costos, no es que ahora que tengo la mina formal los costos variables de producción aumentaron, no parece ser el caso. Y si hacemos el cálculo de ganancias, teniendo en cuenta lo que extraen por día y lo que cuesta, pues estas serían las ganancias por cada uno. Entonces no es el caso que las informales en promedio ganen menos que las formales. Nuevamente noten la alta heterogeneidad que hay entre minas. Entonces estos son los cálculos eh, con la fórmula que está aquí abajo, que es pues multipliquen la cantidad extraída por los costos de extracción, el precio de venta, y esto nos da estos cálculos aproximados. Para carbón hacemos el mismo ejercicio y acá cambiamos las unidades, ya no va a ser por gramos, sino en toneladas, eso hace como más fácil la comparación. En carbón sí se ve un poquito más la curva decreciente, las formales sí extraen más al día. Y algo que nos sorprendió es, miren que en los costos, si bien son parecidos en formales y en proceso, nos da que las informales tienen en promedio costo más alto, aunque nuevamente puede ser que por más que limpiamos outliers, como les contamos al principio, puede ser que aquí nos quede todavía una que nos está subiendo los costos por unidad. Pero si algo se mantiene en la conclusión, que no es los costos marginales de producción, una vez se formaliza porque les toca eh, usar unas máquinas más limpias o algo así, al menos no se ven los datos que tenemos nosotros. ¿Listo? Entonces el costo está en obtener el título, pero no es que una vez en el título ya me toque costos más altos de producción. Entonces las ganancias que tienen cada una, aquí sí se va en descendiente, ganan más las formales que están en proceso que las informales. Entonces vamos a un cálculo que es un poco, bueno, estimemos la rentabilidad, dado que tenemos todos estos datos de producción para tipos de minas, ¿qué lograrían ellos si se formalizara? Entonces, el incentivo a formalizarse es que el precio de venta de su producto en el mercado formal versus en el mercado informal, o sea, con papeles o sin papeles del título minero, son en promedio un 20% más alto.
¿Listo? Ese es el incentivo a formalizarse. Parece que es un costo de una vez, un trámite gigante para obtener el título, pero una vez se formalizan obtienen precios más altos. Entonces, si hacemos un cálculo de en cuántos años recuperarían esa inversión, dado que tienen unos precios de venta más altos y no se aumentan los costos de producción, pues las minas en proceso encontramos que lo recuperarían en unos 3 años, si hicieran la inversión de formalizarse, o las minas informales parece que lo recuperarían un poco más rápido. ¿Listo? Entonces, parece que es una inversión rentable y podrían, pues, ya que estábamos oyendo un paper de algo más behavioral, de pronto es algo que necesitaríamos que logren ahorrar, ¿cierto? Podría ser que una barrera es, pues, que les tocaría todos los días sacar una parte de sus ganancias y ahorrarla para poder formalizarse, dado el costo de los papeles. Esa es una posible explicación. Y en carbón repetimos los cálculos. Parece ser que aquí el precio no es 20% más alto, sino 50% más alto. Como el mercado del carbón está más formalizado, es más difícil acceder al mercado informal, pero en últimas los tiempos son parecidos, unos 2 años y medio o 3. Nuevamente aquí en carbón queda todavía este outlier que nos hace esta desviación estándar gigante de casi 3 veces la media. ¿Listo? Entonces, nuevamente hay mucha variación en todos los casos de los cálculos que hacemos, pero si uno mira el promedio, parece que no es como tan infactible que pues, se recupere en 3 años una inversión que les funcionaría para 30 años. Entonces, esos son cálculos de escritorio nuestros. ¿Listo? Entonces, tocaría, y es como lo que hacemos en esta diapositiva, es qué piensan ellos. Les preguntamos, ¿considera rentable formalizarse? Y en promedio, el 80% dice que sí lo consideran rentable. ¿Listo? Entonces, no es solo como nuestros cálculos que lo dieron, sino ellos los consideran. Eh, Han intentado formalizarse, ahí sí están divididos, es solo como la mitad. Entonces parece que hay una barrera de solo intentarlo. Uno gustaría, uno lo intenté, pero no logré con el gobierno. No, aquí es el punto en que no han logrado llegar a esa etapa de siquiera intentarlo. Y ahí sí casi todos coinciden en que sería mejor si todo el sector se formaliza. O sea, donde tuvieran claros los derechos de propiedad, quién tiene títulos y además estuviera claro que todos van a vender al mercado formal. Creo que en eso sí todos coinciden. La mayoría dicen que sería mejor si todo se formalizara. Entonces no es solo nuestros cálculos de las diapositivas anteriores, es también la opinión de los mineros. Entonces les preguntamos, no era solo nosotros tratar de hacer cálculos y era la parte económica y leer, sino qué piensan ellos. Y pues esta diapositiva creo que define la mejor manera de agregar las respuestas, que es las palabras más comunes en la respuesta además de lo anterior, qué barreras se encuentra la formalización. Y sale en el centro, letras grandes, el gobierno. ¿Listo? Y hay otras palabras que pues no son gobierno, pero están documentación, trámites, apoyo, licencia, información. Sí, algunos mencionan dinero, hay casos que dicen que son las multinacionales, que hay casos en que los mineros ya estaban y pusieron el título desde Bogotá, pero en últimas, si hacemos esta agregación de 9 palabras, eh, da que la mayor barrera a la formalización es el gobierno. Entonces, con esto en mente y con los talleres que ojalá tengamos tiempo de contarles un poquito más, pues se diseñó este RCT. Entonces, de las 151 pequeñas minas no formalizadas, asignamos 97 a tratamiento, o sea, no hicimos mitad y mitad porque creíamos, y se confirmó después, que no muchas iban a aceptar el tratamiento. Entonces, como para tener poder estadístico, nos animamos a asignar a 2/3 partes a tratamiento y de esas, pues la tercera parte aceptó. Entonces, ya después de llamarlos, insistirlos, visitarlos a campo, o sea, intentamos por todos los medios, es difícil, hay mucha desconfianza en el sector, pero pues logramos lo que creíamos que era que la mitad nos iban a aceptar. Nos quedó como una tercera parte en tratamiento, tercera parte que se le ofreció pero no aceptó o no logramos contactar y tercera parte que está en el grupo de control. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que definimos? Pues es una gestión del caso de formalización de cada UPM. Entonces, ¿qué tipo de ayuda se les está dando? Lo primero es el mapa de limitación de la mina. Entonces, enviamos geólogos a campo. Esto
pues 34 lo necesitaban, 18 ya tenían ese mapa, digamos que es el primer paso. Seguimiento de los trámites frente a las autoridades. Entonces tenemos gestores de caso que hablan con el minero, hablan con el gobierno y dicen, pero si ya le entregamos los papeles, se pasaron los tiempos de respuesta, ¿qué ha pasado con esto? O sea, tenemos personas como ayudándoles ellos ante el gobierno, que no debería ser el caso. En un estado ideal, cada persona hace sus trámites, pero parece que esta es la principal barrera. No parece ser económica, sino más de la parte burocrática y también guianza en el proceso de formalización. Entonces, si tenían alguna duda, pues estos gestores se las pueden ir resolviendo. Entonces, es el tratamiento que estamos probando en este momento. Los resultados del primer año se los contaremos, pues recogeremos datos en enero de 2022 y después miraremos qué pasa. Entonces, en conclusión, los mineros ven de forma positiva la formalización del sector, ellos lo expresaron, y los datos muestran y las respuestas en palabras que la dificultad burocrática puede ser la gran barrera para formalizarse. eh, y aunque es una inversión importante, o sea, es costoso, parece ser rentable. Entonces, vamos a ver los resultados si logramos con esta intervención que creemos de intermediación, formalizarlos, y pues eso es lo que teníamos para contarles hoy. Muchas gracias y esperamos sus preguntas y los comentarios que tenga Andrés. Muchas gracias, Santiago, por esa participación. Yo creo que fue muy resumido y muy puntual a lo que nos iba a comentar. Y así es, como él dijo al inicio, yo hice parte de este proceso de investigación como joven investigador y completando lo que decía Santiago, cuando realizamos esos encuentros en campo, ustedes alcanzaban a ver de cerca las expectativas, lo que la comunidad quería. Y en este caso, los mineros, ellos nos decían que se sentían muy lejanos de la presencia del Estado y que sentían que los estados no los escuchaban ni demás. Adicionalmente, consideraban, de a grosso modo, que los trámites son muy engorrosos, por decir así, y en algunos casos no son muy claros los trámites para la formalización y que en dado caso ellos entrarían solos con esa barrera, eso es una barrera de entrada, a iniciar ese proceso de formalización. En ese orden de ideas, ellos solicitaban que les gustaría un acompañamiento permanente en donde ellos pudieran ir avanzando poco a poco de acuerdo a su punto de partida en ese proceso de formalización y ahí fue como surgió con base a la investigación también ese tipo de tratamiento. Nuevamente muchas gracias Santiago por tu participación y continuando con la orden de nuestra agenda voy a dejar a nuestro comentarista Andrés García. Gracias, Yesid. Gracias, Santiago, por la presentación. Y pues bueno, felicitarlos por el proyecto, los avances en el proyecto. Estas son, digamos, una de los objetivos mismos que tenía la alianza en el inicio, era ayudar a tener las herramientas para entender problemáticas como estas de la minería, que se ocultan, como lo decía el mismo Santiago, detrás de las cifras generales de una tasa de informalidad de trabajadores o una tasa de informalidad de micronegocios, y que claramente las dinámicas acá, según los números que ustedes muestran, no es un problema de productividad, sino un problema más de barreras de acceso de otra manera. Creo que el problema como tal está bastante bien motivado y tiene muy identificado cuál es el problema detrás en cuanto a las barreras y la tramitología, por así decirlo, y seguramente aquí va a salir una agenda mucho más de largo plazo, como lo mencionaba también Santiago. Sí, algunas, sí, llamémoslas preguntas, pero realmente pues lo acotado y el diseño pues que ustedes ya tienen definido, con eso no creo que no hay ningún comentario pues relevante que yo pueda hacer. Pero quizás sí en el análisis que ustedes realizaron hay unas tasas muy altas de rechazo. El proceso, decía Santiago, tiene 380 pasos. Si de pronto tienen información en cuál de esos pasos es donde hay algún problema. No sé si hay, en este ejercicio de formalización hay tal vez certificaciones desde el punto de vista sanitario que sean más difíciles o sea simplemente un tema asociado a que se sienten muy alejados del proceso como tal y que para ellos hasta puede ser costoso, no sé, el transporte, el acceso a la entidad pública al que puedan llegar. Y a eso se relaciona el tema de los tiempos, que ustedes en el diseño pues también lo tienen en cuenta, dado pues que a enero del 22 probablemente no va a haber, puede que no haya un impacto todavía muy grande del ejercicio que se realiza,
pero en cuanto a un tiempo promedio, digamos, el timing promedio de un proceso de formalización en este caso, hacia dónde estaría apuntando. Es claro también que el proceso es muy diferente a lo que es la formalización en el contexto urbano. No sé si de pronto ustedes tienen algún referente de ejercicios similares, tal vez en problemas o temas de minería en África o en otros países donde las barreras sean un poco similares a estas que observamos acá. No sé si de pronto tienen algo para contarnos en esa línea. Y esto es más un comentario a propósito de una conversación que estuve esta semana con algunas personas del gobierno local aquí en Antioquia que estaban analizando los impactos de COVID en los diferentes sectores. Y una de las cosas que decían es, pues el sector minero en Antioquia se comportó bastante diferente por el tema del oro, por la dinámica que tuvo precio de oro en el 2020. Entonces, un poco preguntarles qué han pensado sobre primero, si ustedes creen que va a ser evidente, digamos, un incremento en la rentabilidad de los incentivos a la extracción de oro y más en ese contexto informal, y si de alguna forma esto lo han considerado en adaptar, dado pues el proceso que van a hacer en adelante, por ejemplo, en los talleres, para tenerlo en cuenta. Y creo que sí es pertinente de pronto si nos pueden contar un poquito sobre los talleres, en qué consisten. Creo que ese componente quali es súper relevante. Y si en esos talleres se hace algún tipo de transferencia a los mineros, ¿es solo, digamos, una relación para acompañarlos en el proceso de formalización o hay algún tipo de transferencia en conocimiento de diferentes cosas? Mencionaba Santiago, por ejemplo, la importancia de, no sé, del ahorro, la inclusión financiera y no sé si en estos talleres hay algún componente como de formación y transferencia. Serían esos los comentarios. Muchas gracias. Listo, Andrés, muchas gracias. Voy a como dividir la respuesta en 4 partes, que creo que hay 4 preguntas. La primera, ¿en qué paso del proceso están? Es literalmente lo que estamos cuantificando con los gestores, como dado que va a ser muy difícil lograr ese 0-1 de formal no formal, que en el título no lo tiene, lo que estamos construyendo detrás de cámaras es un semáforo como para que ese outcome no sea una dummy de sí o no, sino en qué paso del proceso están. Y es un semáforo interno que está manejando Felipe con los gestores, entonces voy a darle la palabra a Felipe para responder esa pregunta. Hola Andrés, sí, bueno, nosotros digamos que hasta ahora respondiendo a esa pregunta hemos identificado sobre todo como pues esos dos grandes grupos, ¿cierto? Que son como los que lo han intentado, ¿cierto? Y los que no lo han intentado. Entonces como que la dificultad del trámite en esos dos grupos es distinta, ¿verdad? Entonces como los que no han intentado formalizarse en el pasado, los que no han hecho como ningún intento, que sobre todo son mineros que encontramos como en el Bajo Cauca, en el Chocó, son mineros que sobre todo tienen una gran dificultad como de información, como literalmente están en esa parte cero, donde el trámite más difícil es literal hacer la solicitud, saber qué documentos tienen que tener digamos, para lograr empezar el proceso y digamos, poder dar ese primer paso. Entonces, como que ese primer paso de simplemente hacer la solicitud, pues es la barrera más grande para ese grupo de mineros que están más retrasados. El segundo grupo, que es el grupo que ya lo ha intentado, digamos, ya está inmerso dentro del trámite, esto quiere decir que ya hicieron la solicitud, ¿cierto?, de formalización. Ese grupo, pues sobre todo tiene una gran dificultad que es en la licencia ambiental. Nosotros identificamos como ese, como el, digamos, como el trámite que mayor causa dificultad para alguien que ya empezó el proceso. ¿Sí? Sobre todo pues porque, digamos, algo que se critica mucho entre los mineros es que pues no hay, digamos, no está completamente ensamblado la legalización, digamos, y la formalización medioambiental con la formalización técnica. Entonces, quien formaliza medioambiental, digamos, hace la formalización medioambiental, pues es la organización, digamos, son las corporaciones medioambientales que rigen en cada departamento, y estas no siempre tienen una relación tan directa con, digamos, como con la Agencia Nacional de Minería, que es, digamos, la entidad técnica. Entonces ahí es donde ellos como que más encuentran esa barrera. Entonces, eso creo que es como la respuesta. Listo, gracias Felipe. La segunda es de la literatura de África,
que preguntaba Andrés, y en lo que yo he leído, y creo que eso es lo bueno de presentar en estos seminarios, no he encontrado como un paper que intente la formalización. Hay papers que muestran pues, que el sector informal emplea más gente, los costos de polución del sector minero que he leído, pero no me viene a la cabeza un paper de que haya intentado formalizar estas minas. Entonces, feliz de leer la literatura, pero de lo que conocemos no lo sabemos en este momento. La tercera pregunta era de cómo creemos que va a afectar lo de COVID la parte de oro. Pues como Andrés lo anticipaba, hay dos componentes. El primero, digámoslo así, que el sector no paró por dos razones, porque es un parte al aire libre, entonces como que no era como los sectores urbanos que a uno le preocupaba por razones COVID, y dos, porque digamos en estos lugares del país, como que estas órdenes de cuarentena que mandan desde Bogotá, pues no necesariamente se cumplen. Entonces, pues no, por ahí no habían, y creo que se puede dar un efecto rebote como el que yo encuentro en deforestación en los municipios que más dependían de los sectores como de servicios, de hoteles, restaurantes, turismo, es donde más aumentó la deforestación. Con minería no lo hemos mirado, pero yo esperaría un efecto similar. Dado que yo no puedo trabajar en el hotel, no puedo trabajar en lo que hacía antes, la minería es un sector como que siempre me recibe. Yo puedo ir y casi que empezar a barquear y obtener algo. Entonces no se me haría extraño que haya aumentado por razón de COVID. Y lo último es, como lo decía Andrés, el aumento del precio del oro. Dado que había esta crisis económica, el oro se vuelve un activo, entonces hasta por el mismo incentivo de precio, quitando como las otras razones COVID, eh, creemos que debió aumentar la actividad minera. Vamos a ver, digamos, no tenemos una medición en este año, vamos a ver qué dura hasta enero de 2022, que podría ser como una mezcla de lo que haya pasado este año y en eso. Nuevamente, lo bueno del RCT es que no pues tratamiento y control se vieron afectados por esto, entonces por el lado de los efectos no hay, pero pues será interesante igual mirar en las estadísticas descriptivas que encontramos. Y la última pregunta de los talleres, pues no sé si Yesid les quieras contar del diseño, de cómo les sacaban ustedes el mapa, las respuestas, como algo más de los talleres, porque, y de pronto hacer la claridad, eh, están los talleres que se hicieron en diciembre para socializar resultados, donde se decidió que la intervención era este apoyo, y está este apoyo que lo que es uno a uno. O sea, tenemos gestores, como les conté, son 53 minas, entonces cada uno tiene como 10 minas y esto es llamada semanal, visitas en persona, o sea, esto es una asesoría muy personalizada. El taller fue con unos mineros en dos municipios específicos. Entonces, si quieres decir, cuéntales de los talleres. Listo, así es. Como decía Santiago, se realizaron dos talleres. Entonces, el primer taller que se realizó fue en Boyacá. Lo hicimos en Sogamoso. Lo que buscamos era identificar pues, participantes de los que iniciaron con nuestra línea base, identificar más o menos cuál era, pues iniciamos como con la presentación de algunos resultados que encontramos en ese taller. Queríamos también dejar un espacio abierto para que ellos empezaran a hablar y nos comentaran todas sus inquietudes y demás. Pero inicialmente con esa participación de que con los resultados ellos iban cada vez dando respuestas y se iban preguntando o iban interactuando con la información que le presentábamos. Entonces ellos estaban en algunos casos muy extraños con la información, decían, no, aquí es totalmente diferente, nosotros funcionamos de una forma diferente, las dinámicas aquí internas son totalmente diferentes. Y posteriormente, después de ganar pues ese acercamiento y esa participación, empezamos a generar un diseño de co-creación con ellos. ¿Para qué? Para primero pues mostrarles los resultados en el territorio, cuáles son esas zonas que generalmente hay más minería y en qué porcentaje, o sea, en qué instancia están como distribuidas las minas. Y segundo, también tratar de decir que ellos nos mostraran cuáles son esos tipos de barreras o internas o problemáticas que ellos percibían. Entonces, inicialmente empezamos a abordar todos los temas que arrojaron. Uno de lo que les comentaba ahorita, de las problemáticas principales o barreras principales, era esta parte del acercamiento con el gobierno. Hablaban temas, trataban también temas de el acceso, digamos, a créditos. Para ellos es muy difícil que en muchas ocasiones no cuentan con vía crediticia. También contaban en el momento
de solicitar una asesoría o algún tipo de profesional externo al Estado también era muy complicado porque ellos no tenían una base de datos, por decir así, o un lugar consolidado para encontrar esos prestadores de servicios que les sirven para las diferentes tareas o requisitos de los procesos de formalización. Entonces, posteriormente, diseñamos otro segundo taller que fue en Zaragoza. Este fue en Antioquia, en el departamento de Antioquia, en el Bajo Cauca, Zaragoza. Esta zona es una zona de solo oro. Entonces tuvimos una población de mineros de solo oro, habían mineros que hacían su actividad minera en Bocamina y también en Dragas, en la parte superficial, por decir así. Entonces ellos nos comentaban que las dinámicas ahí eran un poco más diferentes a las de Boyacá, porque ellos podían vender el oro de una forma más fácil, por decir así, y esa trazabilidad no era como, pues, no era, pues, no se aseguraba mucho, por decir así. Entonces nos decían que el precio del oro fluctuaba y lo determinaban los agentes internos, es decir, la compra-venta interna o demás persona vinculada. Y adicionalmente había una correlación o una similitud entre Boyacá y entre Zaragoza, que los mineros nos decían que realmente cada vez que intentan hacer una interacción por el Estado, pues por falta de conocimiento, que era muy difícil, que cuando ya iniciaban esa interacción, en alguna parte del proceso, ellos como que no estaban muy pendientes del proceso o en algún caso se perdía la conexión entre el Estado y el minero y ahí generaba como un cuello de botella o se rompía la relación y hasta ahí llegaba, continuaba el proceso y en algunas veces salía. Ellos pues obviamente siempre están en la mentalidad de que formalizarse es muy bueno, pero que necesitan unas garantías para que el proceso de formalización sea mucho más flexible y mucho más fáciles, teniendo en cuenta que en la minería que se hace allá es de pequeños mineros y ellos no cuentan con el músculo financiero para, por decir así, para acceder inicialmente con eso. Entonces, más o menos son como comentarios que ellos nos decían. Y por último, posteriormente, como decía Santiago, en esas intervenciones que hemos realizado uno a uno, los mineros están pues muy contentos, por decir así, porque consideran que realmente eso era lo que les faltaban. En algunos casos, ellos necesitaban una ayuda externa para iniciar con su proceso, los que ya están iniciando, o para verificar qué es lo que ha pasado en su proceso, porque pierden en algunos casos como esa conexión porque tercerizan el servicio, es decir, contratan a un ingeniero o a un abogado que se encarga de llevar su solicitud y como hacen eso, pues ellos se desentienden del tema. Pero otras cuando cuando reciben un auto o alguna notificación para que ellos se reporten, automáticamente ya queda muy tarde y ya las cosas no se pueden hacer. Entonces, lo que estamos haciendo con ellos es tratar de generar unas capacidades para que ellos mismos se apoderen de sus propios casos de formalización, que desde el inicio entiendan muy bien cómo generar esa gestión documental, que es muy importante desde el inicio hasta el fin, en esa proceso de formalización, y adicionalmente para que ellos mismos tengan como esa ruta de acción o ese cronograma o tengan ese mapa mental que les diga cuáles son los siguientes pasos para generar o para continuar con ese proceso de formalización. Entonces, pues ahora son llamadas, tenemos unos gestores que se comunican personalmente con ellos hablan con los mineros, después nosotros cogemos ese caso, lo escalamos en una mesa de ayuda a ese plan de atención que tiene cada uno de los mineros y empezamos a generar esos pasos o esas actividades de ese plan de atención. Y ese seguimiento se hace mínimo pues una vez a la semana. Entonces es una comunicación constante y demás. Compromisos por parte de nosotros como universidad y también compromisos por parte de ellos en todas las actividades para que ese proceso de formalización sea fructífero. Entonces, eso sería todo. Si tienen preguntas, pues adelante. Dejo con Andrés, si quieres hacer más comentarios. No, Yesid, Santiago y Felipe, muchas gracias. La respuesta es eh, muy completa, la respuesta parte de ustedes y nada, muchísimas gracias. Listo, perfecto. Continuando con la agenda, vamos a leer una pregunta que Iván Hernández nos hace. Entonces, la pregunta dice, ¿será que los mineros se refieren a las bajas capacidades administrativas del gobierno y no en sí a las funciones del gobierno por se? Es decir, si es cierto que la función del gobierno ha sido debilitada por la teoría de la falta del Estado, no habrá debilitado las capacidades administrativas y demás del gobierno necesarias para su formalización. A ver, yo creo que es una pregunta bien difícil, porque esto fue como una nube de palabras de una respuesta.
en mi impresión, yo creo que es difícil separar, porque para ellos es muy difícil decirles, no, venga, no confunda al gobierno con la persona que lo recibió en una ventanilla y lo devolvió porque le faltaba la cédula 150%. O sea, es muy difícil pedir como no, piense que fue una persona que era un funcionario del gobierno y no es todo el gobierno. Entonces, pues yo iría por ahí.